Empiezo, señor presidente, por contarle algo que es personal, porque me parece que es importante que se conozca. Yo nací en Manizales, como nació usted por allá en 1962. Cuenta mi mamá que a los 3 días de que naciera yo en la clínica Manizales, nos fuimos a donde vivían mis papás, una finca cafetera a 20 minutos de Manizales, en la vereda Guacas del municipio de Manizales, a 10 minutos de Chinchiná. Allí me crié yo, allí hice inclusive la primaria en una escuelita construida por la Federación Nacional de Cafeteros del municipio de Manizales y un predio donado por mi abuelo, que era dueño de esa finca. Pasó el tiempo, hice mi primaria en esa escuela, una escuela de campesinos cafeteros. Después de que me gradué en un colegio en Manizales, se le había ocurrido a mi abuelo y a unos tíos que yo debía ser la persona indicada para manejar 3 fincas de café que tenía mi abuelo en los municipios de Manizales y Chinchiná. Y estudié agronomía en la Escuela Agrícola Panamericana, y en el año 84 me fui a manejar esas fincas de café. El año 84 tiene una connotación muy particular porque ese es en ese año donde aparece un brote de roya en la finca de un gran cafetero, un gran líder cafetero de mi departamento, el doctor Jaime Restrepo Mejía, y además una persona muy importante dentro de la caficultura nacional. Calamar Restrepo se llamaba esa finca. Ahí apareció el primer brote de roya. Y hago referencia a esto por varias cosas. Pues primero, para contarles mi vínculo personal con la caficultura, que duró hasta hace muy poco tiempo. Nosotros lo último que tuvimos en café lo vendimos hace 4 años. Entonces, digamos, no tengo un vínculo directo, pero me siento cafetero, me crié dentro de la caficultura y estuve vinculado a ella por muchísimos años. Sigo defendiendo los intereses y pertenezco a un departamento básicamente cafetero, donde 25 de 27 municipios viven de la caficultura. Hacía referencia al año 84 para contarles a ustedes que la caficultura colombiana ha tenido grandes cambios a lo largo de la historia. En el año 84 aparece la roya, que le llamaba a uno mucho la atención como teníamos un problema de un hongo tan complicado de manejar y que causaba tantos daños en tantos países latinoamericanos, pero no en Colombia. Y apareció la roya, y ya veníamos de unas transformaciones muy importantes, de pasar de los arábigos y Borbón a la sombra, casi que una caficultura orgánica en el sentido de que no había mucho uso de químicos, o casi ninguno, diría yo, porque ni herbicidas había que utilizar. Las hojas de guamo caían y ese era el fertilizante del suelo. Los cultivos duraban muchísimo tiempo, no había que hacer renovaciones periódicas, pero ya después se pasó al café caturra de libre exposición, a densidades de siembra de casi 10.000 palos por hectárea y a producciones en libre exposición de 250, 300 arrobas por hectárea. El tema hay que contarlo porque la caficultura ha venido evolucionando de una manera dramática en la historia reciente del país. La roya llega, pero afortunadamente el doctor Castillo se había inventado en Cenicafé la variedad Colombia, y nos dedicamos los cafeteros después del año 1984 a sembrar variedad Colombia y a tumbar los cafetales de caturra, de la libre exposición y de las producciones altas. Recuerdo haber sembrado 1.300.000 árboles de variedad Colombia en los 5 o 6 años posteriores a 1984, cuando llegó la roya al municipio de Chinchiná y a este país. Después fue la broca, y se empezaba a hacer mucho más difícil y más costoso el problema cafetero, pero se agrava muchísimo más cuando en el año 1989, es decir, 4 años después de la aparición de la roya y de la obligación que tuvimos los cafeteros de pasar a la variedad Colombia, una variedad resistente a la roya, se rompe el Pacto Mundial de Cuotas. Con el rompimiento del Pacto Mundial de Cuotas, pues entra, digamos que unos retos mucho más importantes de la caficultura, y a eso agréguele además que por el calentamiento global, es decir, 1 o 2 grados que ha cambiado el clima por efecto del calentamiento, los pisos térmicos de la caficultura subieron.
Es decir, si hace 20 o 25 o 30 años usted encontraba café a 1000 metros de altura, el calentamiento global y el cambio de la tecnología y de la caficultura a cafetales de libre exposición y de producciones altas, con el problema de la roya y la broca, hoy usted tiene que sembrar por encima de los 1300 metros, casi que 1300 es el piso. Y cuando hablamos de café estamos diciendo que máximo podría usted estar produciendo los 1700 metros. Se ha reducido, pues, digamos que los terrenos posibles de producción de café. Sin embargo, uno lo que podría decir es la caficultura de este país, entre otras razones, porque hubo una época en que muchas zonas de valle eran sembradas en café. Hoy ya no, hoy todo está en laderas, y en laderas que están entre los 1300 y los 1700, 1750 metros máximo. Ahí las producciones son bajas a esa altura, pero de mucha más calidad. La siguiente, por favor. La siguiente. Señor ministro, el problema del informe de la misión cafetera es que se concentra en la actividad de la caficultura, pero se olvida de los cafeteros y de qué significa la caficultura de este país. La caficultura de este país son 560.000 familias cafeteras, es decir, algo así como 2,5 o 3 millones de personas que directamente viven de la caficultura, pero que además esos 560.000 cafeteros son en su inmensa mayoría pequeños cafeteros. El 96% de ellos tiene cultivos con menos de 5 hectáreas y ellos son el 73% del área cultivada del país y el 70% de la producción nacional. Del 51% tienen menos de 1 hectárea en café y el tamaño de cultivo es de 0,6 hectáreas en fincas cuya área total no supera los 2,8 millones de hectáreas, los 2,8 hectáreas. Esta cifra convierte en buena parte del sector cafetero en minifundistas o microfundistas, pequeños campesinos en esas laderas de esos municipios cafeteros del país, que son casi 600. Es decir, la gente se aterra cuando uno les entrega estas cifras. ¿Sabe qué es lo que pasa con el café? Que más de la mitad del país vive del café. Más de la mitad de los municipios de Colombia viven de la caficultura. Hombre, que usted, ¿cómo dice eso? Eso era antes, no, eso es hoy. Usted va a Chinchiná, a Marquetalia, a Manzanares, a Pensilvania, a Anserma, a cualquiera de esos municipios del departamento de Caldas, o esos casi 600 municipios del país, y la gente vive de la caficultura en esos municipios. No solo esas familias cafeteras, toda la gente que está vinculada en esos municipios a la actividad económica vive de esos 5,5 billones que vale una cosecha cafetera. Por eso, cuando se evalúa este negocio de café, uno tiene irremediablemente que pensar en los cafeteros, en las familias cafeteras y en una necesidad de hacer viable esa caficultura en términos de paz y democracia. Si el gobierno no le da la mano a los cafeteros, si el sector no se pone a tono con las necesidades, si usted no hace posible que esas 560.000 familias puedan vivir de la caficultura, ahí sí tenemos problemas de no paz en este país. Ahí sí hay dificultades enormes sobre lo que debe significar un país en paz y tranquilidad, por la cantidad de gente que se ve comprometida con las dificultades de la caficultura. Estábamos hablando, pues, que la cosecha cafetera vale un poco más de 5 billones de pesos, que tienen una particularidad estos ingresos de los cafeteros, es que se irrigan a todos los sectores de la población, porque, es decir, al cafetero le queda muy poquita plata, o no le queda o pierde plata, y termina irrigándola. Yo le voy a pedir, señor presidente, silencio, para poder seguir esta intervención. Esos 5,5 billones de pesos que vale una cosecha cafetera tienen la particularidad de que se irrigan en toda esa población de esos casi 600 municipios de Colombia. Es decir, el señor del montallantas, el del supermercado, el de la panadería, el señor del carrito de dulces de la esquina, la ferretería, todos viven de esos 5,5 billones que vale la cosecha cafetera. Esa es la importancia y cómo democratiza el ingreso este renglón de la caficultura.
Para darles una cifra, hoy debe estar necesitando uno de alrededor de 65, 70 kilos de café para producir una roba, de café en cereza, ese que se recolecta del palo y después el cafetero lo beneficia y lo termina secando para vendérselo a la cooperativa o a vendérselo a un comprador de café. Puede estar necesitando 70 kilos. Están pagando a 500 pesos el kilo, 7 por 5, 35, el 60% del ingreso bruto. El 60% del ingreso bruto va a manos de los recolectores de café. Y digamos que esa es la particularidad que tiene este negocio de café, de irrigar los recursos a todas partes. Al cafetero le queda muy poquita plata. Ese informe de la misión cafetera habla de que cafeteros ricos, eso no existe. Cafeteros ricos no hay. Si son ricos es porque tienen ingresos de otros negocios. La caficultura se volvió una caficultura de subsistencia, de algunos cafeteros que son muy organizados y logran alguna rentabilidad, pero en términos generales con precios por debajo de los 700.000 pesos la carga o 70.000 pesos la carga, que es más o menos donde está, 70.000 pesos la roba, que es más o menos donde está el punto de equilibrio. Este es un negocio ruinoso. Por eso tan importante la intervención del gobierno en estos temas. Me voy a adentrar en los puntos que me parece a mí que son los fundamentales del informe de la misión cafetera y a los cuales yo me quiero referir, pero siempre pensando, señor ministro, queridos senadores, un saludo a la senadora Paloma Valencia de nuestro partido, que también ha tenido mucho interés en estos temas cafeteros. Su departamento, el Cauca, es un gran departamento cafetero. Gracias, Paloma, por estar aquí en la Comisión Quinta. Espero que el ministro nos pare más bolas teniéndote a ti aquí. A los cafeteros, digo yo. Siempre teniendo en cuenta esta realidad, la cantidad de gente que vive de la caficultura y lo importante que es para la paz y la democracia de este país, que hagamos todo el esfuerzo desde el Estado, desde esta Comisión Quinta del Congreso, pero sobre todo usted, ministro Iragorri, que tiene una enorme responsabilidad con la agricultura y la ganadería de este país y todo el sector. Usted tiene una enorme responsabilidad con los cafeteros. A usted además el plan de desarrollo le dio facultades plenas para, digamos que para utilizar los recursos que son alrededor de 5,5 billones que tiene su cartera, y tiene usted pues digamos que en sus manos fijar la política pública de la caficultura, y por eso decía yo al principio que el clave que estuviera aquí era usted. Voy a ir a los temas claves sobre el informe de la misión. Permítame un segundo, senador Carlos Felipe Mejía, que ya tenemos el quórum decisorio, con la presencia de la senadora Nora García Burgos, nuestro vicepresidente Guillermo García Realpe. También damos un cordial saludo a la senadora Paloma Valencia, que es cositante de este debate, y por supuesto registrar ya también la presencia del doctor Eugenio Vélez Uribe, expresidente del Comité Nacional de Cafeteros, y del doctor Luis Felipe Acero, que es el gerente encargado de la federación. Un cordial saludo y muchas gracias por estar aquí presente. Vamos entonces a poner a consideración el orden del día que ya fue leído debidamente por la secretaria. Se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Aprueba la comisión orden del día? Ha sido aprobado, señor presidente. Bien, pueda, prosiga, senador Carlos Felipe Mejía. Vamos a mirar aquí, y digamos que es un punto más didáctico que otra cosa, pero que me parece que es muy importante, y es un documento aquí que resume qué es el Fondo Nacional del Café y la Federación Nacional de Cafeteros. Siguiente, por favor. Pues digamos que ahí se explica de manera breve cómo funciona el Fondo Nacional del Café, que es el contrato que hay entre la Federación Nacional de Cafeteros y el gobierno para administrar unos recursos. Básicamente son 6 centavos de contribución cafetera que se paga por cada libra de café exportado. Esos 6 centavos son los que maneja la Federación Nacional de Cafeteros en ese contrato que tiene con el gobierno, y que entre otras cosas se vence el año entrante, y por eso tan importante este debate de cara a lo que será ese nuevo contrato entre la Federación y el gobierno para manejar el Fondo Nacional del Café. Esos ingresos son esos 6 centavos de contribución, regalías por uso de marca, ventas de café, y entonces ¿en qué se invierten? En garantía de compra, cafés especiales, gestión institucional, en el servicio de extensión, en la investigación, en la reconversión productiva, en la promoción y el control de la calidad, y en los programas regionales e infraestructura comunitaria.
Siguiente, por favor. Ahí está el costo de los bienes públicos. Los ingresos de la contribución cafetera son 6 centavos de dólar por libra de café, corresponden a 166.816 millones de pesos. Y ahí digamos que los describe: garantía de compra 2.8 centavos de dólar, servicio de extensión 2.5, investigación 0.5, reconversión productiva 1 centavo de dólar, promoción y control de calidad 0.7, programas regionales de infraestructura comunitaria 1.6. Esos 6 centavos de dólar, la federación con su gestión lo lleva a 9.1, que quiere decir 1.5 veces más del valor de los aportes de los productores, aumentando la cobertura de los bienes públicos cafeteros y generando mayor valor al productor mediante excedentes de las operaciones comerciales y de Buen Café. Buen Café es la planta de café liofilizado que hay en Chinchiná, Caldas, y que produce el café Buen Café, licenciamiento de intangibles, apoyo de entidades nacionales, departamentales, municipales, cooperación internacional, clientes de Café de Colombia. Por la historia de los comités departamentales de cafeteros y por esta agremiación, pues los vínculos que hay entre los municipios y los departamentos y el mismo gobierno nacional, más la gestión que hace la propia federación, más los ingresos que vimos allí, pues digamos que eso es lo que termina manejando la Federación Nacional de Cafeteros. Vamos a mirar, yo me voy a enfocar en 3 puntos nomás que quiero mirar de las recomendaciones de la Administración para la Caficultura. Eso es un documento muy extenso, muy grande. Yo hubiera querido que el doctor Echavarría estuviera aquí, pero no está. Pues un poco para preguntarle también cuánto costó eso. Yo me imagino que uno, para poder justificar 2 o 3 mil millones que deben haber pagado por ese estudio, ahorita alguien nos va a contar. 1.500, dice el senador Macías, que está mejor enterado que yo. 1.500 millones costó. Pues uno para 1.500 millones tiene que armar lo que armaron. Es una cosa así grandotota. Porque imagínese, uno como dice, para que le paguen 1.500 millones por un documento. Yo me voy a referir únicamente a 3 puntos que considero son, desde mi punto de vista, los más importantes, y donde yo considero que el informe de la misión insulta a la caficultura colombiana, insulta lo que han construido con tanto esfuerzo los cafeteros, y que de alguna manera, palabra más, palabra menos, dice: desmóntese la caficultura nacional, acábese con la caficultura. Yo digo, hombre, o le están haciendo un favor temporal a unos exportadores privados para que se enriquezcan en los próximos 10 años, porque es que se acaba la caficultura. Yo no sé esos exportadores a quién le van a comprar café después. O, yo no sé, yo como soy uribista y soy tan prevenido, y como los hechos que nosotros venimos denunciando desde hace 5 años todos los días se hacen realidad, ¿será que nos están aplicando castrochavismo aquí puro? Y el castrochavismo es el desmonte de la estructura productiva del Estado. ¿Quiere acabar con Colombia? Acabe con la caficultura. Pues digo yo, no encuentro otras razones. Me voy a referir a los puntos concretos. Eliminar el conflicto de intereses entre la regulación y las exportaciones y flexibilizar la regulación de calidad en la exportación de café. Hombre, esto no puede ser posible. Los cafeteros se han demorado 80 años para posicionar una cosa que se llama Café de Colombia, que es reconocido en el mundo entero como el mejor café del mundo. Y entonces dicen que para poder salir de la problemática cafetera, lo que hay que hacer es bajar y flexibilizar la regulación de calidad, es decir, exporten pasilla. Yo no tengo las cifras, doctor Eugenio Vélez, ahorita las rectifica, las hago cifras en la cabeza a la carrera. Supóngase usted que estamos hablando de 10 millones de sacos y que el 12% de eso es pasilla, por hablar de una cifra muy alta. El 5%. Bueno, el 5% porque ese es lo que pide la calidad, 5.5% de pasilla para que usted tenga café tipo federación, pero digamos que eso puede ser un poco más alto. Supongamos pues que es el 6% de toda esa producción la pasilla. No se les olvida a los colombianos que la pasilla del café es buena parte de los que nos consumimos nosotros aquí interiormente. Entonces, si usted hace esto de flexibilizar la exportación, está diciendo que un renglón donde hay, no sé, en el mejor de los casos 600.000 sacos de café, que es que poder exportar eso, que vale muchísimo menos, que vale, no sé, el 20%, que ahí podría haber un renglón importante para salvar este negocio. Eso es una barbaridad. Eso no tiene, o sea, por donde usted lo mire, eso no tiene cómo defenderse. Bájele la calidad del café de Colombia y que la gente pueda exportar
lo que le dé la gana. Hombre, ¿cómo le parece usted con lo que se demoraron los cafeteros por posicionar la marca Café de Colombia en el mundo, salir ahora con que quien compra café de este país puede comprar pasillas? Eso no tiene presentación. No sé ni siquiera cómo se atreven a decir que eso hay que desregular. Y dicen que eliminar el conflicto de interés, que porque la federación exporta o que el gremio cafetero exporta café. Claro, esas 570 cooperativas están asociadas. Un poco para explicarle a la gente. Bueno, podemos, en el siguiente punto hablamos de qué son las cooperativas de caficultores, pero esas mismas cooperativas tienen empresas exportadoras y la misma federación exporta café, pero exporta el 25%, máximo 25-30% del café, el 70-75% lo hacen los privados, donde de los tres grandes exportadores que hay en este país, 2 son multinacionales. Entonces, uno no entiende por qué la crítica a la Federación de Cafeteros para que exporte y regule. Si no exporta y regula, se acaba esto. Porque entonces lo que nos ha tocado construir tanto, que es el valor agregado que tiene el café de Colombia por ser lo que es, por las calidades que tiene, pues sería muy difícil. Entre otras cosas porque la salida a las dificultades de la caficultura está en el valor agregado. Y usted no puede entonces partir de cero otra vez. Hay que arrancar desde el café de Colombia, de la calidad que se ha exportado históricamente, y como lo han venido haciendo, se puede incrementar la cantidad de valor agregado por el origen o por la transformación misma que se dé. Entonces digamos que yo no entiendo ese punto y no estoy de acuerdo con él, y sé que los cafeteros no están de acuerdo con eso. La garantía de compra, el segundo punto. La garantía de compra es valiosa y debe mantenerse en aquellos lugares que exista evidencia clara de una falla de mercado. Esto es una barbaridad y un atropello y un insulto a los cafeteros. El día que usted acabe con la garantía de compra, se acaba la caficultura. Es el único bien con el que un cafetero le saca pecho a usted en este país frente a cualquier otro sector de la agricultura. Es el único producto que tiene garantía de compra, así está en precios bajos como está hoy, pero se lo compran. Si usted cumple con la calidad, 5.5% de pasillas o de deficiencias, porque ya hay broca, 5.5%, eso es café tipo de federación, y se lo compra la cooperativa de caficultores, que es lo que han creado los cafeteros, un sistema de compras de café de más de 500 puntos en todo el país, en más de 500 municipios. Esa cooperativa le garantiza a cualquier productor, no solo a los afiliados, a cualquier productor de café del país, que a él le compran, si cumple esos requisitos, le compran a ese precio mínimo. Si usted desmonta eso, hágame el bendito favor. ¿Cómo le parece uno llegando a Chinchiná con su café únicamente en manos de los intermediarios? Hombre, termina usted vendiendo el café a lo que les dé la gana. El que hace que el precio sea el mejor precio posible es precisamente el sistema de garantía de compra. Y es pues digamos que es yo no sé, el desconocimiento es total cuando uno le ve al informe de la misión cafetera esto. Y el tercero, que me parece gravísimo, es los mecanismos de estabilización de precios no son viables en la práctica y la experiencia del PIC no debe repetirse. Por Dios. Hombre, si estamos diciendo que la realidad de la caficultura es que están afectados más de la mitad de los municipios del país, que 3 millones de personas viven directamente de la caficultura y todos los habitantes de esos municipios viven de la caficultura, este es un problema de Estado, este es un problema hasta de seguridad nacional, este es un problema de cómo usted obtiene paz y democracia y le da las herramientas necesarias a los cafeteros para que hagan viable su negocio. Yo no digo que cargar toda la vida con un negocio que es mal negocio, no, eso digamos que uno entiende eso, pero es cómo se aplican políticas para que todos los días la caficultura sea más rentable, tenga más posibilidades y esos pequeños caficultores puedan hacer viable su negocio, un negocio que es muy importante y que tiene que perdurar en el tiempo. Pero mire, la aplicación del PIC, señor ministro, es de urgencia. Nos lo han dicho en todos los tonos que no hay plata, pero es que el problema es de una gravedad. Uno no ve que el precio vaya a reaccionar rápidamente. Estamos hoy en 660.000 pesos, señor ministro, ha reaccionado un poquito, subió 50.000 pesos la carga en estos últimos días por efecto de revaluación, pero uno no ve que hay en el panorama
cercano unos precios por encima de los 700.000 pesos la carga o por encima de 70.000 la arroba. Ministra, ahorita le oímos a los cafeteros, aquí hay varios de ellos, no me oiga a mí, porque seguramente a mí ya se me olvidó, pero que nos digan ahorita cómo son los costos de esto. Yo ya le hice una cuenta aquí de lapicero, de papel y lápiz. La sola recolección hoy cuesta el 60% de los ingresos brutos. La sola recolección, hágame el bendito favor. Entonces, claro que hay que entrar a ayudarle a los cafeteros. Y claro que hay que ver, ministro, a usted le tocó como ministro del Interior en esa época, pero es con este gobierno. Sacaron 1 billón de pesos para el PIB cafetero. Hombre, se gastaron 200.000 millones. Hay que arrancar con esos otros 800.000 millones ya. ¿De dónde lo sacan? Ministro, usted es muy hábil y usted tiene buena plata ahí en el presupuesto. Los cafeteros son el 35% del sector, como sector, y si lo mira como incidencia de las decisiones que usted tome, pues es más de la mitad del país. Mire a ver, ministro, si les para bolas o no a los cafeteros. Por eso cuando los cafeteros se restean, como se les restearon a Santos en el gobierno pasado, paralizaron este país. ¿Por qué? Porque son un mundo de gente. No me parece usted con gente en 600 municipios, donde el afectado no es solo los cafeteros, sino el panadero también se siente atropellado por el gobierno cuando lo incumple. ¿Por qué? Porque vende menos pan en ese pueblo que vive de la caficultura. Es que al doctor Echavarría hay que hacer una invitación, yo me lo llevo y nos vamos a recorrer el oriente del departamento de Caldas y el occidente y el norte y la zona centro-sur, y a que conozca qué es la caficultura de este país y la cantidad de gente que vive de este negocio, para que olímpicamente, por una plata que les dieron muy importante, vengan aquí a decir que hay que desmontar la caficultura nacional y casi que sálvese quien pueda y que el Estado no debe estar interviniendo en este negocio. Por Dios, es una barbaridad lo del informe de la misión cafetera. ¿Uno qué esperaría? Rápidamente uno diría, bueno, esa es la crítica, ¿y cuáles son las propuestas? Rápidamente, porque qué bueno que todos intervengan y no irse uno aquí más largo en esto y de pronto al final tratar de sacar algunas conclusiones. El programa de protección al ingreso cafetero, vuelvo y repito, eso debe ser reactivado de una vez, y creo, señor ministro, que en el nuevo contrato cafetero hay que pedirle a la federación, en ese nuevo contrato cafetero, que permanentemente se cree un fondo de estabilización de la caficultura. ¿Cómo se hace? Yo no sé. Hoy hay 6 centavos de dólar, que sean 2 centavos más y que el gobierno ponga otros 2 para un fondo de estabilización permanente. Así no hay que hacer paros ni nada, y que sea un fondo de estabilización que reaccione cuando los precios estén tan bajitos como están hoy y esto no dependa de esta dificultad. Pero hay que crear un fondo permanente de estabilización de la caficultura. Creo que eso es fundamental. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí. Este tema creo que es fundamental, porque si yo bien no estoy de acuerdo en sus generalidades con el informe de la misión cafetera, yo sí creo que hay un problema de fondo en esto de la Federación Nacional de Cafeteros. Es que no se olvide usted cuál ha sido la tradición de la Federación Nacional de Cafeteros. Un gremio burocratizado donde se gana mucho dinero. Yo me acuerdo que una historia que contaban en Manizales y en los pueblos de Caldas es que cuando un funcionario de la federación se moría, llegaba al cielo y San Pedro le preguntaba, sígase a ver si se amaña, porque pues imagínese usted, vivían con todos los privilegios del mundo. Yo no sé eso qué tanto habrá cambiado hoy, y creo que ahí es donde hay grandes diferencias y dificultades. Claro que entendiendo yo que, por ejemplo, dignidades cafeteras, buena parte de quienes representan las dignidades cafeteras, que surgen porque sienten que no están representados en federación, buena parte de ellos son parte hoy de los comités de cafeteros, que me parece que es muy importante. Es decir, ha habido unas críticas permanentes de un sector de los cafeteros que no se sienten representados en la federación. Pero hay que decir una cosa, eso no es la mayoría de cafeteros, es un sector, y es un sector que es muy importante. Pero creo que ese sector lo que critica es la ineficiencia de la federación en algunos sectores, y ahí es donde usted, señor ministro, se tiene que dar la pela de poner un gran gerente
Eso no le hagan más, no le pregunten a ningún político a quién hay que poner allá, empezando por Juan Manuel Santos. Dígale usted al presidente Santos que hay mucha burocracia para repartir en los ministerios y eso, para que burocraticen la federación. Y que le hagan el favor por ahí, o que Gabriel Silva, que ha sido pues el escudero de él, sea pues ahorita el que también nos va a decir quién maneja la federación. Y terminen haciéndole favores ahí a un poco de gente que tiene que ver más con las cercanías al gobierno nacional que con defender los intereses de los cafeteros. Qué bueno aprovechar esta coyuntura donde... Es que aquí hay una cosa de la historia que hay que recordar. Aquí los cafeteros se fueron unos contra otros, es decir, en diferencias. Unos comités departamentales contra otros por la salida de Genaro Muñoz. ¿Sabe por qué no siguió la pelea? Por este informe de la misión cafetera que se iba en contra de la institucionalidad. Casi que ahí se frenaron y dijeron, momentico, que aquí se fueron fue contra todos. Y eso los unió. Eso es una realidad que usted tiene que tener en cuenta, ministro. Los unió el informe de la misión cafetera a los detractores de la federación, porque así es la verdad. Digamos las cosas como son. Los cafeteros detractores se volvieron amigos de los otros. Los que querían la salida de Luis Genaro Muñoz y que hubiera una reestructuración aquí, se quedaron quietecitos, digo, no, nos van a cabrear a todos aquí con este informe de la misión cafetera, porque esta gente lo que está es privilegiando a los exportadores y acabando con la caficultura nacional. Unámonos. Ya salió Luis Genaro Muñoz, afortunadamente, porque fue un pésimo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Qué bueno que el nuevo gerente entre a defender los intereses de los cafeteros y que tenga muy buenas relaciones con usted, que es el que va a manejar la política cafetera del país. Tiene que cumplir como esos dos requisitos, porque tampoco pues me pueden nombrar a mí, porque imagínense un uribista ya, pues entonces dicen, no, pues que le vamos a ayudar a los cafeteros y aquí a todo lo que huele a uribismo hay que atacarlo, perseguirlo y encarcelarlo. Yo no sirvo para eso, ni parecido a mí. Entonces tiene que ser que sean amigos de ustedes y de los cafeteros. Y eficiencia administrativa en la federación. Yo no tengo las cifras, porque es que el debate se vuelve muy largo si uno se pone a buscar todo, pero entiendo que hay 6 o 7 sugerencias en la Federación Nacional de Cafeteros. Una cifra, ministro, póngale cuidado a esta cifra, vale 70, esta sí la tengo en la cabeza, 70.000 millones de pesos vale el servicio de extensión, que usted ayuda mucho con eso allá desde el ministerio, servicio de extensión de los cafeteros, y 75.000 millones vale la oficina central. Ahí despilfarro. ¿Cómo va a valer más la oficina central que el servicio de extensión que es tan importante? Es decir, la federación sí tiene que poner allí un gerente que reestructure internamente eso y que haya mucha eficiencia. Por ahí dicen algunos cafeteros, qué bueno sería que a los dirigentes de la Federación Nacional de Cafeteros les pusieran un salario que fuera equilibrado con las alzas y bajas del precio del café. Sería muy bueno. Que ganen más cuando el precio sube y que ganen menos, así debería ser. Insumos y fertilizantes, señor ministro, aquí hemos presentado el Centro Democrático desde que empezamos el 20 de julio, presentó un proyecto para bajar el 50% el precio de los fertilizantes, buscando que del presupuesto del Ministerio de Agricultura se destinaran unos recursos muy importantes, 700.000 millones de pesos, para impactar a todos los sectores que tienen que ver con la agricultura y también con la ganadería, porque la ganadería no es más que un cultivo de pastos. Entonces eso también está afectado por los fertilizantes. Pero ¿por qué pongo insumos y fertilizantes? Usted ha hecho un esfuerzo, ministro, ahorita seguramente nos va a contar. Usted hizo una importación, se comprometió aquí en esta comisión a que hacía una importación masiva de fertilizantes y usted nos contó en estos días que allá había salido el barco de Rusia. Bueno, ahorita nos cuenta cómo es eso. Le voy a contar algo sobre ese tema de los fertilizantes. Digamos que ese primer intento suyo, señor ministro, de importar fertilizantes directamente para competir con los dos que manejan el negocio de fertilizantes del país, me parece que es muy bueno, pero eso tiene que ser mucho más grande y masivo. Pero al principio tienen las cosas. Le voy a dar un dato. A veces comparar no es bueno, pero si hay buenas medidas en otros países, hay que copiarlas. En el Ecuador, las importaciones directas del gobierno de fertilizantes, ¿qué se pusieron a importar? Nitrógeno, fósforo y potasio, que son los elementos mayores, y unos elementos menores, y dependiendo del sector, se mezclaban aquí. Entonces, digamos, a los cafeteros que utilizan tanto triple 15, 17C, bueno, yo estoy hablando de cosas aquí que no todo el mundo nos entiende. La cosa es, usted lo que puede hacer es hacer importaciones masivas de elementos mayores, nitrógeno, fósforo y potasio, y unos elementos menores para que hagan mezclas.
Eso se puede hacer perfectamente, pero masivamente. Ecuador lo hizo, y el año pasado bajaron 35% el precio de los fertilizantes en el Ecuador, con competencia puesta por el gobierno. Lo mismo que usted está haciendo, ministro, lo que pasa es que lo tiene que masificar, pero hay que reconocerle a usted que se ha enfocado en eso, lo tiene que hacer muy grande. Para la caficultura nacional es fundamental, para los cafeteros tener acceso, y eso hay que acompañarlo, ministro. Yo le sugiero que en ese nuevo contrato con la federación, usted acompañe, usted condicione cosas, condicionen en ese negocio cosas. Por ejemplo, no se subsidia fertilizantes a quien no tenga un análisis de suelo. Le voy a contar por qué. Porque sin análisis de suelo usted puede estar botando la plata, porque a veces encalar el suelo para mejorar el pH es más importante que fertilizar, porque el fertilizante no lo absorbe la planta. Eso es una cosa elemental de agronomía, pero eso lo tiene que condicionar usted adentro. La cooperativa de caficultores de Manizales lo hace en unos programas en el oriente de Caldas, pero usted puede masificar esto desde el gobierno y desde la federación. Masificar, productores de menos de 5 hectáreas tienen subsidio de tanto de los fertilizantes, siempre y cuando presenten análisis de suelos. Y contra la aplicación, porque si no se vuelve un negocio. Usted sabe lo complicada que es la gente cuando le regalan las cosas. A usted le regalan 10 bultos de abono y a lo mejor los venden y los aplican. Eso es contra aplicación certificada de un servicio de extensión enorme. Aquí no hay que inventar nada. Ahí está todo el aparato, digamos que de la Federación Nacional de Cafeteros, de los comités de cafeteros, de las cooperativas y todo lo que el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura apoya con el servicio de extensión a los cafeteros colombianos. Contra certificación de la aplicación y de los análisis de suelos, usted subsidia. Y ahí le hace usted un favor, no solo a la caficultura, a todos los sectores. Ese tema de los insumos es muy importante, hay que apoyarlo. Ministro, usted y yo fuimos muy recién posicionados, usted como ministro de Agricultura, al Congreso de Fediarroz. Ellos en el tema de insumos, sobre todo en los productos, en todo, en pesticidas, en fungicidas, en todo lo que tiene que ver con manejo de plagas y enfermedades de arroz, ellos mismos importan los ingredientes activos esenciales para producir eso. Ahí se podría hacer un trabajo con Becol en asocio con Senicafé, con los cafeteros, muy importante, para ponerle competencia a otro renglón al que usted le pudiera ayudar a la competitividad de la caficultura, que es ese de los insumos. Siguiente, por favor. Se les olvidó, y a mí también se me olvidó que sigue, entonces me va a tocar aquí improvisar. Relevo. Bueno, nosotros hemos hecho unas propuestas en el Centro Democrático, las he hecho yo también como senador en el Senado de la República, los hicimos para el plan de desarrollo. Yo, ministro, a usted se las entregué, pero como estamos en debate cafetero, pues entonces yo tengo que hablar aquí de estos temas. ¿Cuál es el problema del relevo generacional? El relevo generacional es que por las dificultades de la caficultura no ha sido posible que las generaciones siguientes se queden con los negocios de café, entre otras cosas porque el negocio se volvió muy complicado y muy difícil. Entonces los muchachos, digamos que migran hacia las ciudades y van abandonando la caficultura. Para darles unas cifras de lo que está ocurriendo, la población joven rural en los departamentos cafeteros es de 7.3 millones, con un promedio de 3 años más de escolaridad que sus padres y una migración del 30%. El número creciente de caficultores mayores de 60 años, que representa el 33% de la población cafetera, el 70% de esta población vive en condiciones de pobreza, el 48% son analfabetas y el 98% no están cubiertos por el sistema de seguridad social. Pero tienen en su tierra un patrimonio y un trabajo. ¿Qué ha venido haciendo la federación? ¿Yo por qué muestro ese esquema? En algunos departamentos del país, me consta en el mío, y desde aquí le agradezco al Comité Departamental de Cafeteros, con quien tenemos un permanente diálogo sobre lo que ocurre con la caficultura del departamento. A ellos gracias por la información que nos han ayudado a obtener para estarle haciendo seguimiento, no para este debate, sino desde el mismo momento en que llegué al Senado de la República, para estar pendiente de lo que le sucede a la caficultura del departamento, que es lo mismo que le sucede a la caficultura de todo el país. Ellos en Caldas vienen haciendo, digamos que un programa muy importante de relevo generacional. Yo lo que digo, ministro, es que uno de estas cosas son las que tiene que poner en el nuevo contrato o empezar a trabajar desde ya. A esto hay que meterle muchísimo más dinero,
para que ese relevo generacional de verdad se dé y que uno pueda hacer que no siga migrando. Mire, la paz de este país está en la medida en que hagamos viable la agricultura, en que no siga migrando la gente a buscar en los centros urbanos nuevas posibilidades, porque el campo no se las está dando, porque no les hemos dado las condiciones necesarias para que puedan seguir viviendo de la caficultura. Ese programa de relevo generacional que existe hoy hay que incrementarlo, fomentarlo y adicionarle muchísimo más recursos. Siguiente, por favor. Los créditos siguen siendo muy importantes, siguen siendo fundamentales. Hicimos una proposición y se la entregué a usted, señor ministro, para que esos 35.000 pequeños cafeteros que todavía están con dificultades con el plan IFONSA le fuera prorrogado esas deudas. Usted aquí nos contó que de pronto se podría estar haciendo alguna cultura del no pago, pero con las dificultades de los cafeteros en este momento bien valdría la pena revisar cómo prorrogar esos créditos en los que están hoy. Pero lo otro es seguir dándoles todas las garantías a los cafeteros para que puedan tener acceso a créditos. Uno de los programas más exitosos que hizo elevar la producción de café en este país lo hizo el gobierno del presidente Uribe, que fue un gran aliado de los cafeteros colombianos. Le dolía el café, venía, le pasó algo parecido a lo mío. También tuvo muchos vínculos personales con la caficultura. Viene de Antioquia, que es un departamento cafetero, le duele el café, entiende la realidad de esto y le puso muchas bolas. Oiga, ministro, le voy a contar una historia porque yo estoy hablando de Uribe, voy a hablar de Santos también. ¿Cómo le parece que cuando nosotros los uribistas nos pusimos a promover la candidatura de Juan Manuel Santos a la presidencia, yo era uno de los coordinadores en Caldas de la campaña del presidente Santos? Como todos los uribistas, que nos pusimos de culiprontos a creer en Juan Manuel Santos. Y, oiga, ¿cómo le parece que yo me lo llevé para Chinchiná? Chinchiná es el símbolo, el eje de la caficultura nacional, entre otras cosas porque en Chinchiná está la fábrica de café liofilizado y el Centro Nacional de Investigaciones de Café. Entonces digamos que Chinchiná es como el símbolo de la caficultura. Oiga, entonces, no, presidente, en esa época era candidato, estoy hablando de 2010, de la primera campaña. Entonces nos lo llevamos a Manizales, a un evento allá con empresarios, y dije, presidente, sería muy bueno llevarlo a Chinchiná. Oiga, nos fuimos para allá, entró en un Jeep Willys. ¿Usted imagina a Juan Manuel Santos en un Jeep Willys? Bueno, entró en un Jeep Willys a la plaza, y allá en la tarima, eso lleno de uribistas, imagínense, lleno, completamente lleno. Es que esos municipios cafeteros son uribistas todos. Entonces, dentro de todo lo que dijo, pues imagínense, dijo que iba a seguir defendiendo las políticas del presidente Uribe, pero que sobre todo, pues yo hoy entiendo por qué engañó a los cafeteros, pues si nos engañó a nosotros los uribistas. Si el mismo día que se posicionó le entregó esto a Chávez. Pero mire, le dijo a los cafeteros, se le llenaba la boca diciendo, en ese apartamento donde vivía el representante a la Cámara, Nayib Josame Taleb, viví no sé cuántos meses de mi vida. Juan Manuel Santos, el doctor Nayib Josame, un político muy reconocido, que en paz descanse, de ese municipio de Chinchiná, muy querido, liberal. Ahí viví en la casa de Nayib Josame, porque yo le debo mucho a la caficultura. Los primeros años de mi vida profesional los hice en la fábrica Buen Café, que queda ahí en Chinchiná. Pero no solo eso, él después se fue de cuenta a los cafeteros a vivir a Londres. Es decir, allá fue a decirles, nunca han tenido ustedes un presidente de los cafeteros. De presidentes de las entrañas del café. Tranquilos, que yo les voy a ayudar a que hagamos viable la caficultura nacional. Mentira, nos engañó a nosotros los uribistas, que nos tocó crear un partido que se llama el Centro Democrático, bajo el liderazgo del presidente Uribe, para poder preservar las ideas del presidente Uribe, porque Santos nos engañó. Y a los cafeteros también, reaccionan nomás cuando hay paros. Pero mire, en el gobierno del presidente Uribe, que hizo que creciera muchísimo la producción de café en este país, un programa exitoso que hay que retomar y que no puede desaparecer nunca del esquema de apoyo del gobierno de los cafeteros colombianos. Se llama Permanencia, Sostenibilidad y Futuro. Cafetales mayores de 9 años con ICR del 40%, es decir, descuento del 40%, 6 millones de pesos por hectárea a 7 años con 3 años muertos. Productores de menos de 5 hectáreas. Para la época de estos datos, los recogimos hace como unos 2 meses,
iban 300.000 hectáreas renovadas. Ese es uno de los grandes legados del presidente Uribe a los cafeteros colombianos, la renovación de la caficultura. No en vano pasamos de 10 a 12 millones de sacos. Eso no fue gratis, eso fue producto de la renovación de la caficultura, y por eso el tema de crédito se vuelve tan importante desde el gobierno nacional para este sector de la caficultura. Esta fue otra proposición que hicimos en el plan de desarrollo y que se vuelve fundamental, ministro: garantizar a los jornaleros y recolectores su acceso al sistema de seguridad social integral. Hay un parágrafo del plan de desarrollo que habla de esto. Nosotros lo que pedimos y seguimos solicitando, y lo hacemos a los nombres de los cafeteros colombianos, es que buena parte de los jornaleros y recolectores de café no tienen acceso a la seguridad. ¿Por qué no lo tienen? Venga, les explico rápidamente. Uno sale un domingo a conseguir los cogedores de café, o la gente que necesita para descharbar o para hacer cualquier actividad en el café. Usted coge esas 30 personas, las mete al corte el lunes por la mañana, y por la tarde le pueden ir 4 o 5. Hay que generar un sistema donde automáticamente esa gente queda asegurada, porque los riesgos que corre el cafetero cuando tiene ese recolector en su finca y le llega a pasar algo son altísimos. Se le puede ir la finca en un problema de ese, y no hay, digamos que no se ha generado la posibilidad del acceso a la seguridad de esas personas. ¿Por qué? Porque son itinerantes, porque son, digamos que van de finca en finca haciendo las actividades cafeteras, y no necesariamente hay una permanencia ni siquiera de 8 días. Pero es una realidad de la caficultura, y no solo de la caficultura, de muchos renglones agrícolas del país. Hay que generar un mecanismo que le dé seguridad social a estas personas tan vulnerables, y ahí habría otra cosa muy importante para ayudar a hacer viable la caficultura nacional. Siguiente, que creo que es la última. La clave de esto está aquí: valor agregado. Los cafeteros han venido incursionando en esto. Hace una crítica al informe de la Misión Cafetera sobre por qué esto, a partir del rompimiento del Pacto Mundial de Cuotas en el año 89, no se hizo, digamos que automático. ¿Por qué no empezó la caficultura a dejar exportación de commodity, a dejar de exportar café verde para exportar café con valor agregado y sobre todo café transformado? Y digamos que tiene toda la razón la Misión Cafetera de por qué eso no fue de forma automática. Yo solo tengo una explicación. Buena parte de las denominaciones de origen que hoy existen y que le han dado valor agregado al café que se exporta, buena parte de eso se hace porque empresas internacionales llegan hasta los mismos predios donde se está produciendo el café y certifican esa condición específica de orgánico, de origen o de cualquier cosa que usted le quiera poner como valor agregado. Son certificaciones internacionales. Esto se incrementa a partir de 2002. Solo hay una coincidencia: a partir del 2002 empieza la seguridad democrática a producir tranquilidad en el campo colombiano y a poder entrar buena parte de esos organismos o de esos certificadores a los predios cafeteros y a movilizarse con tranquilidad en las áreas urbanas de este país. Encuentro solo esa coincidencia, pero evidentemente tiene la razón el informe de la misión en cuanto a que esto no ha sido lo que debería ser, a pesar de los avances, porque hay buena parte del valor agregado que tiene hoy el café de Colombia es a partir de las denominaciones de origen. Pero ¿dónde está el secreto de esto? Y por eso, ministro, yo le pido también que para la renovación del contrato con el nuevo contrato del manejo del Fondo Nacional del Café por parte de la Federación Nacional de Cafeteros, este sea el punto central. ¿Cómo se le incrementan los recursos a esto que ya empezaron a hacer desde el gobierno, que me parece muy importante? Con esto yo voy a terminar mi intervención, pero creo que aquí está el secreto. Hay que incrementar las certificaciones de origen, las certificaciones de calidad, los cafés orgánicos, tantas denominaciones que hay. Hoy hay como unas 6 o 7 denominaciones que le darán valor agregado, pero la clave de esto está en el café transformado. Voy a permitirme leer un documentico donde están las partes claves de esto, ministro, porque esto, que es iniciativa del gobierno nacional, de su gobierno, de este gobierno, yo tengo que hacer un reconocimiento a eso, no faltaba más. Y si nos concentramos en esto, salvamos la caficultura nacional. Bueno, en todas estas cosas que hemos hablado hoy, pero esta me parece que es la clave de esto. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vendemos un café de extraordinaria calidad, el mejor café del mundo, lo vendemos a 1.30 centavos de dólar, a $1.30 la libra. Eso es café verde. O sea,
lo único que hace el exportador es que le hacen una trilla. ¿Qué hace el cafetero? Coge la cerecita, lo lava, lo seca, se lo vende a la cooperativa al comprador de café, allá simplemente lo trillan, le quitan la cascarita, el mucílago, lo dejan listo, lo clasifican y lo exportan verde a 1.30. ¿Sabe a cuánto vale una libra de ese café por allá en un supermercado en Nueva York? Puede valer 10, 12 dólares. Y si usted se pone a ver otros cafés que hay por ahí en Jamaica y en otras partes, hay cafés de 20 y 30 dólares la libra, pero bueno, no hablemos de eso, hablemos de café transformado. Mire usted qué cosa tan interesante la que han hecho en ProColombia y la Federación Nacional de Cafeteros, que creo que en el nuevo convenio habría que meterle a esto toda la plata, ministro, toda, métansela toda a esto, para que los hijos de los cafeteros se entusiasmen y se queden en esas fincas de café y las vuelvan productivas y se sientan felices de tener un gran negocio y que no sigan siendo, digamos, que no sigan padeciendo estas penurias. El 3 de diciembre de 2014, en el marco del Congreso Nacional de Cafeteros, la Federación Nacional de Cafeteros y ProColombia firmaron un nuevo convenio de cooperación para facilitar a pequeños productores la exportación de cafés industrializados y especiales, ministro. El nuevo convenio permitirá así seguir potenciando el interés de la Federación para que pequeños productores escalen en la cadena de valor y sus ingresos aumenten en beneficio también de sus familias y de sus comunidades. Hay potencial para aumentar el número de destinos de las exportaciones del café colombiano. Son 22 los mercados ya consolidados, pero hay 18 en crecimiento y otros que ofrecen oportunidades para seguir expandiendo la industria de cafés especiales, como Emiratos Árabes, Noruega, República Checa y Turquía, aseguró María Claudia Lacouture, presidenta de ProCafé, de ProColombia. Qué cosa tan importante, ministro. Todas estas cosas que yo he dicho hoy, le garantizo que no son cosa mía. Esto es la mayoría de los cafeteros que más o menos piensan lo que yo digo, incluso hasta las posiciones políticas que usted me ha oído aquí, señor ministro, queridos senadores, televidentes colombianos. Cierro con lo que empecé. Esto no es de si Colombia vuelve a producir 20 millones, ¿para qué? ¿Quién lo recoge? Yo a veces me pongo a pensar cuando le oigo a la gente, oiga, pero es que dice el informe de la misión, perdió Colombia el segundo lugar en producción de café, debería producir 20 millones, ¿para qué? No, los 10 o 12 que producimos, que produzcan bien los cafeteros que hay hoy, que puedan ser cafeteros que vivan dignamente de su actividad, que la podamos preservar y conservar. 20 millones, yo digo, oiga, ¿y ¿de dónde va a sacar usted recolectores para 20 millones de ácora? Mejor dicho, hasta ahí llegamos, eso es muy complicado. No se trata de eso. Se trata, señor ministro, queridos senadores, congresistas colombianos, que el gobierno entienda que este no es un tema de si el café es o no es un buen negocio. Que entienda que tiene que ser un buen negocio y solo lo puede ser con la ayuda del gobierno. Porque de él dependen 560.000 familias, que son algo así como 3 millones de colombianos, pero casi 600 municipios del país, es decir, más de la mitad de los municipios colombianos dependen del café, porque no son solo los cafeteros. Esas economías de los pueblos cafeteros colombianos vive de los 5.5 billones que vale la cosecha cafetera. No hay de otra. Ayudarle a los cafeteros a que este negocio sea viable, la federación a amarrarse los pantalones a ser más eficiente, pero que no nos vengan ahorita nosotros con el cuento del desmonte de la caficultura nacional vía liberar las exportaciones, que puedan exportar lo que les dé la gana, quien le dé la gana, de cualquier calidad, que se acabe la garantía de compra de los cafeteros y que quede una merced de unos intermediarios, y que todo esto que ha costado tanto construir por tantísimos años, porque esta federación, este gremio cafetero es de los años 30, pues olímpicamente hoy nos lavemos las manos y digamos, sálvese que pueda, se desmonte la caficultura nacional, sería una gran tragedia para este país. Gracias, señor presidente.